No, profe, vamos a empezar la exposición diciendo el concepto de lo que es un ácido nucleico. Bueno, los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos, que vendrían siendo el ADN y el ARN. Entonces, el descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Miescher, que en el año 1869 aisló los núcleos de las células una sustancia ácida que la llamó nucleína, nombre que posteriormente cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de ADN a partir de la fotografía 51, que es el nombre dado a la imagen de ADN obtenida por Raymond Gosling, realizada por Rosalind Franklin empleando la técnica de difracción de rayos X, que esta es una técnica para poder analizar materiales basados en el fenómeno de difracción de rayos X por sólidos en estado cristalino. Listo. No, profe, entonces lo ha hablado de la importancia de los ácidos nucleicos. Entonces, todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de su proteína, proporcionando información que determina su especificidad y características biológicas. Para esto, el ácido ribonucleico, es decir, ARN, que son las que participan en la síntesis de proteínas, y el ácido desoxirribonucleico, que vendría siendo el ADN, es el que codifica la información para crear las proteínas, ya que contienen instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas del organismo. Entonces, existen tres tipos de ácidos nucleicos. Dos tipos, perdón. Vendrían siendo el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Estas se diferencian por tres factores. Uno, por el glucido, que viene siendo que es la pentosa, es diferente en cada uno, y la ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Entonces, por las bases nitrogenadas, que vendrían siendo la adenina, la guanina, la citosina y la timina. La adenina estaría presente en el ADN y el ARN, la guanina presente en el ADN y el ARN, la citosina también, pero la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusiva del ARN. Y por las hélices. Es decir, que mientras el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. ¿Cómo así que hélice? ¿Qué es una hélice? Bueno, las hélices alfa son estructuras secundarias de las proteínas. Estas hélices mantienen su forma por la presencia de los puentes de hidrógeno que se forman en los átomos de oxígeno. Existen, aparte de los naturales, algunos ácidos nucleicos no presentes en la naturaleza, es decir, análogos a los ácidos nucleicos sintetizados en un laboratorio. Uno de estos es el ácido nucleico peptídico, el primero del cual vamos a hablar. Este ácido nucleico, al no ser reconocido por algunas enzimas debido a su diferencia en estructura, resiste la acción de nucleasas y proteasas. Por otro lado tenemos el morfolino y ácido nucleico bloqueado. El morfolino es un derivado de un ácido nucleico natural, con la diferencia de que usa un anillo de morfolina en vez de un enlace en vez de azúcar, conservando el enlace fosfodiéster, y la base nitrogenada con los ácidos nucleicos naturales. Por otro lado tenemos el ácido nucleico glicólico, que es un ácido nucleico artificial donde se sustituye la ribosa por glicerol, conservando la base y el enlace fosfodiéster, y no existe en la naturaleza. Puede unirse complementariamente al ADN y al ARN, y sorprendentemente lo hace de la forma más estable posible.
Luego tenemos el ácido nucleico treóxico, que se diferencia de los ácidos nucleicos naturales en el azúcar del esqueleto, que en este caso es una treosa. Meroplasto, que es una molécula formada por la mezcla de ADN y ARN que se utiliza generalmente en la terapia génica. Bueno, profesor, el día de hoy yo le vengo a hablar sobre las características del ARN dentro de lo que serían los ácidos nucleótidos. Entonces, bueno, comenzamos con que el ARN difiere del ADN en que las pentosas de los nucleótidos que estos lo constituyen es ribosa en vez de ser desoxirribosa. Entonces, como eso tenemos primera diferencia, y en que en lugar de las 4 bases que conocemos, las AGCT, encontramos AGCU, es decir, que el uracilo se introduce también en la ecuación y ocupa el lugar de la timina. Entonces las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dichas características se dice que son consideraciones biológicas, ya que no existen limitaciones químicas para formar cadenas de ARN tan largas como las de ADN, sino que simplemente pues biológicamente son así, y entonces hacer enlaces fotodiésteres químicamente idénticos. Entonces el ARN está constituido por ¿qué? Casi siempre por una cadena, por una única cadena. Entonces es monocadenario. Aunque en ciertas situaciones que se pueden presentar, como los ARNT, que son los ARN transportadores, y los ARNR, pueden formar estructuras plegadas, complejas y estables. ¿Ya? Entonces también podemos decir que pues, son también estructuras complejas como lo que es el ADN. ¿Qué pasa? Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa la información que contiene el dicho ADN, pasando por una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Entonces, para expresar dicha información se necesitan varias etapas, y en consecuencia existen varios tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, que es que entonces se sintetiza el nucleótido de la célula, y su secuencia de base es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Esto lo vemos en el proceso de partición celular. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Aquí es en el proceso donde lo vemos en la transformación celular. Poco después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares, asociándose a uno de los ribosomas, donde ¿qué hace este? Actúa como matriz o molde de ordenador de los aminoácidos de la cadena proteica. Y su vida es muy corta. Una vez cumplida su misión, él mismo se destruye y pues se elimina de la ecuación de lo que es la reproducción celular. Y el ARN de transferencia o el ARNT existe en formas moleculares relativamente muy pequeñas, y la única hebra de la que consta una molécula puede llegar a presentar zonas de estructuras secundarias gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno que se van formando en bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie grande de brazos que también los llaman asas. ¿Cuál es su función? Su principal función es captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hacia los ribosomas, colocándolos en los lugares adecuados que necesitan estos, en lo cual indica la secuencia de ARN mensajero. ¿Para llegar a qué? Para llegar a la síntesis de una cadena polipéptica determinada y por tanto a la síntesis de una proteína. Para esto es lo que se encarga pues, el ARN de transferencia. Y por último tenemos el ARN ribosómico, no menos importante, el cual es el más abundante de hecho, que es el 80% total de los ARN presentes, se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Aunque también se encuentra presente en las proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién cuando se sintetiza es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a sus unidades de ribosomas. Entonces pues vemos que el ARN ribosómico es el más común que se puede encontrar en una célula, y se encarga de ser sintetizado por los ribosomas y dar lugar a sus unidades de ribosoma. Entonces pues vemos que es como si fuera una mini reproducción dentro de los ribosomas, en la cual ayuda el ARN ribosómico. Entonces ahí vemos que
el ARN no es tan menos importante como el ADN, ya que es el que se encarga de expresar dichos datos que contiene el ADN dentro de cada célula del cuerpo. Entonces, pues, esta era mi pequeña intervención en la exposición. Espero que les haya gustado mucho. No, profe, ahora le voy a hablar sobre las características del ADN. Bueno, el ADN es bicatenario. Está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, que vendrían siendo el ADN de las procarióticas, así como las mitocondrias y cloroplastos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene mensajes e instrucciones que las células realicen para que las células realicen sus funciones dependiendo de la composición de ADN. Estoy refiriéndose a la composición como una secuencia particular en las bases. Entonces pueden neutralizarse o romperse los puentes de hidrógeno entre bases pasando el ADN de cadena simple o de ADN SC abreviadamente. Excepcionalmente, el ADN de algunos virus es monocatenario. ¿Cómo así? Que tiene ácido ribonucleico de cadena sencilla de sentido positivo como material genético que no se replica usando ADN intermedio. Entonces, el ADN es un polímero relativamente estable. Las reacciones espontáneas como la desanimación de ciertas bases, la hidrólisis de los enlaces base-azúcar, la formación de dímeros de pirimidina introducidas por radiación ocurren lentamente, pero son importantes debido a que la célula tiene baja tolerancia a los cambios en el material genético. Y otra característica, ya para terminar, se puede determinar la secuencia de ADN y se pueden sintetizar polímeros de ADN por un reglamento que incorpora métodos químicos y enzimáticos.